Las firmezas de Isabela es una obra escrita por Luis de Góngora en el Siglo de Oro español, cuyo objetivo es exaltar las virtudes y el carácter indeleble de la reina Isabela la Católica. A través de una trama dramática que mezcla lo político, lo amoroso y lo moral, Góngora construye una reflexión sobre el deber, el honor y la constancia. La obra pone a Isabela en el centro, destacando su determinación en la toma de decisiones cruciales para el destino de España, enfrentándose a la traición, los dilemas personales y las turbulencias de su tiempo. En este contexto, la reina es presentada como un modelo de firmeza y virtud, un arquetipo de liderazgo que desafía tanto a los intereses políticos como a los afectos personales. Capítulo 1. Prólogo al drama. La brisa suave de un atardecer en la corte se filtraba a través de los altos ventanales del Palacio Real, acariciando las paredes adornadas con tapices que contaban historias de antaño. Era un aire cargado de promesas y de presagios, de decisiones que se incubaban en las sombras y que, en el fulgor de la historia, llegarían a forjar el destino de España. El reino, poderoso en sus dominios y vasto en su influencia, se encontraba en un momento decisivo de su devenir. No era solo la política la que se jugaba, ni la guerra o la diplomacia lo único en lo que se hallaba en juego, sino algo mucho más profundo, una cuestión de carácter, de virtud y de firmeza. En el centro de este tablero de ajedrez se encontraba Isabela, reina cuya imagen se erguía como un símbolo de constancia y rectitud. La pieza fundamental, la columna vertebral de todo el reino. ¿Qué es lo que otorga a un ser humano tal poder? ¿Es acaso el título, el linaje, o es la fortaleza interior que impide que el viento de las adversidades doblegue al alma? Isabela poseía esa fortaleza, una fuerza que emanaba de su carácter, forjada en las crueles pruebas de un reinado lleno de desafíos. A través de sus ojos, fijos y claros, se reflejaba una visión incansable del deber, un alma que no conocía la vacilación. Así comienza el relato, en un tono solemne, casi como si una voz distante y grave fuera la encargada de revelar los secretos de aquella época. Góngora, desde las primeras palabras, nos invita a entrar en un mundo en el que el drama no solo se desarrolla en los pasillos del poder, sino en lo más íntimo de los corazones que deben tomar decisiones trascendentales. El lector es recibido en este espacio con un misterio que rodea a Isabela, no solo como monarca, sino como mujer. La escena se abre con un escenario de corte en el que se conjugan las luces y sombras de los personajes que orbitan alrededor de la reina. Todos, desde los nobles más altos hasta los más humildes de la corte, tienen una opinión sobre la figura de Isabela. Algunos la veneran, otros la temen, pero todos la reconocen. Góngora no pierde tiempo en describir con detalle el ambiente en el que se desarrolla este drama. Los cortesanos, con sus vestiduras fastuosas, se agrupan en pequeños círculos, murmurando, observando, esperando. La tensión palpable que se cierne sobre el palacio parece emanar de cada rincón que oculta secretos y que pronto será desvelado. La reina, mientras tanto, se encuentra ante un dilema crucial. Los embajadores han llegado, trayendo noticias que podrían cambiar el rumbo de su reinado. La guerra, siempre presente en su mente, asoma nuevamente. Isabela no es una reina que se deje llevar por el primer impulso o la emoción del momento. En su mente se entrelazan estrategias, alianzas y traiciones, como si cada palabra pronunciada por los enviados fuera una cuerda que la atara a un destino que, quizás, aún no comprende por completo. En este primer capítulo, Góngora presenta a la reina Isabela como un ser de convicciones inquebrantables, capaz de enfrentar el peso de la historia con una serenidad desconcertante. A través de un lenguaje barroco, denso y adornado, el poeta nos lleva a comprender que la verdadera grandeza de Isabela no radica en su título, sino en la firmeza con la que toma decisiones en momentos de incertidumbre. El tono se vuelve más reflexivo a medida que el narrador introduce una serie de preguntas filosóficas que el propio personaje de Isabela debe enfrentar. ¿Es el amor lo que le da sentido a la vida de una reina? ¿O es el sacrificio por su pueblo lo que define su existencia? ¿Pueden ambas cosas coexistir en un solo corazón, o es necesario que uno prevalezca sobre el otro? Estas son las preguntas que emergen en este prólogo, preguntas que acompañarán a lo largo de la obra y que marcan la esencia del conflicto interno de Isabela. Es en este punto que Góngora hace una de las grandes aportaciones al drama de las firmezas de Isabela. La figura de la reina no es presentada solo como una figura política, sino como un ser humano, un ser que duda, que sufre, que se enfrenta a las mismas preguntas existenciales que cualquier mortal. Sin embargo, su respuesta será siempre la misma, la firmeza. Y es esa firmeza lo que la define, lo que la hace única.
El escenario se llena de ecos de antiguos conflictos, y en ese primer capítulo, Góngora va tejiendo una atmósfera que será el preludio de las grandes decisiones que Isabela deberá tomar. La corte se prepara para lo que está por venir, para los juicios que se realizarán no solo en el ámbito político, sino en el alma misma de la reina. Este prólogo, tan lleno de metáforas y adornos literarios, es una introducción a la grandeza de la figura de Isabela. Góngora, con su maestría barroca, coloca a la reina en el centro de un drama humano de proporciones épicas. En este escenario se mezclan las luces de la gloria y las sombras de la duda, pero siempre, por encima de todo, prevalecerá la firmeza de Isabela. En cada paso, en cada palabra, la reina será puesta a prueba, pero será su constancia la que finalmente decidirá el destino del reino. Así, el primer capítulo no solo establece el contexto de la obra, sino que presenta de manera gloriosa la figura central, la reina cuya firmeza será puesta a prueba en cada momento. La historia está a punto de comenzar, y ya desde este primer acto, el lector sabe que el viaje será largo y lleno de desafíos. La imagen de Isabela, como una reina de virtudes inquebrantables, queda marcada en la mente de todos quienes se encuentran en la corte, y al mismo tiempo, en la mente del lector que se adentra en esta fascinante obra. Capítulo 2. La llegada de los embajadores. Los pasillos del palacio se encontraban en un bullicio contenido, un murmullo persistente que recorría cada rincón de las grandes estancias, como el eco lejano de un trueno que presagia una tormenta. El aire estaba cargado de una expectación palpable, y el silencio, aunque apenas perceptible, era la prórroga de lo que estaba por acontecer. Los embajadores, llegados de tierras lejanas, se acercaban con una solemne procesión que parecía no solo ser un protocolo, sino también un augurio de lo que el destino les deparaba. La corte, con sus adornos y la pompa característica de la realeza, se hallaba en una intrincada danza de cortesías, mientras los ojos de los cortesanos se volvían hacia el centro de la sala, como si de ese pequeño gesto dependiera la estabilidad de todos. Isabela, la reina, estaba en sus aposentos, rodeada de una atmósfera tan cargada de simbolismo como de responsabilidad. La corona, aunque visible, era solo un reflejo de lo que realmente sostenía su figura, la firmeza de su voluntad, el temple de su alma. Ella sabía que cada visita de embajadores, cada encuentro con los representantes de naciones extranjeras, era una ocasión que podía transformar la suerte de su reino. Estos momentos de aparente calma eran, en realidad, la antesala de decisiones que sellarían el destino no solo de su reinado, sino de todos los que dependían de su juicio. Los embajadores, con sus vestiduras de ricos brocados y sus mantos pesados, portaban las promesas y amenazas de sus respectivos reinos. El protocolo exigía que fueran recibidos con la más profunda cortesía, que se les brindara una audiencia, y que, en la mayoría de los casos, se les otorgara el honor de dirigirse directamente a la reina. No obstante, detrás de esas palabras y gestos de deferencia, Isabela sentía, como un peso sobre sus hombros, que cada visita oficial representaba una línea tenue que, si no era manejada con destreza, podía quebrarse fácilmente. Cada embajador traía consigo no solo diplomacia, sino también un telón de fondo de intereses nacionales, de disputas territoriales, y de intrigas que, a menudo, ni siquiera la reina alcanzaba a conocer en su totalidad. Mientras los cortesanos se alineaban en las galerías del palacio, esperando con ansias el momento de la entrada de los visitantes, el reflejo de la luz sobre los suelos de mármol parecía acentuar la solemnidad del momento. En el gran salón de audiencias, los grandes ventanales dejaban pasar una luz que caía en finas cortinas doradas, bañando las paredes adornadas con tapices que narraban hazañas heroicas de tiempos pasados. La escena estaba impregnada de una calma inquietante, como si todo estuviera listo para una ceremonia, pero el pulso de la corte latía en un silencio que, a veces, resulta más ensordecedor que cualquier ruido. Isabela se encontraba en su trono, allí donde la firmeza de su figura, elevada sobre el resto, evocaba una imagen casi intocable de autoridad. Pero al mismo tiempo, en sus ojos brillaba una chispa de reflexión que no se escapaba de los más atentos observadores. La reina, aunque inmóvil y serena en su postura, no era ajena a las tensiones que se tejían a su alrededor. Ella sabía que el poder que ostentaba no era solo un reflejo de su estirpe o de su linaje, sino de la sabiduría adquirida a través de años de gobernar en circunstancias difíciles. Su mente, aguda y despierta, le permitía percibir las complejidades que se escondían tras las palabras de los embajadores, detrás de los protocolos establecidos y de las sonrisas forzadas. La puerta principal se abrió con un sonido que resonó como un presagio.
Los embajadores hicieron su entrada, precedidos por una comitiva que parecía una marea de esplendor. Se detuvieron ante el trono de Isabela, inclinando sus cabezas en señal de respeto y siguiendo las antiguas ceremonias de la corte. Era un acto cargado de simbolismo, un gesto que reconocía el poder y la dignidad de la reina, pero también, tal vez, una reverencia que escondía la necesidad de conseguir algo más, favores, promesas, o tal vez simplemente la seguridad de que la voluntad de la reina podría ser doblada, como tantas veces se había intentado con otros monarcas. Isabela los observó en silencio, sus ojos fijos, pero no impasibles. Sabía que su presencia era más que un simple acto de cortesía. En ese momento, su ser entero estaba sintonizado con la situación que se presentaba. No se trataba solo de un encuentro diplomático. Esta reunión podría ser el principio de una nueva etapa en la historia de su reino, o podría ser el inicio de un conflicto cuyas repercusiones, aunque distantes, afectaría a todos aquellos que vivían bajo su protección. No podía permitirse dudar, no podía permitir que sus emociones o intereses personales nublaran su juicio. La firmeza de su voluntad, aquella que la había caracterizado a lo largo de los años, debía prevalecer. Los embajadores, con la prudencia que caracteriza a los hombres de su posición, no se atrevieron a romper el silencio que ella había impuesto. Sabían que, si bien la reina les otorgaba el honor de la audiencia, ella no lo hacía por capricho, sino por necesidad. El destino de su reino podría depender de lo que se dijera en los próximos momentos, y ellos lo sabían tan bien como ella. Finalmente, uno de los embajadores se adelantó, un hombre alto y de porte majestuoso, cuyas palabras resonaron con la autoridad de un hombre que sabía que cada sílaba que pronunciaba tendría peso en los destinos que él, en nombre de su rey, esperaba sellar. Su voz, aunque firme, llevaba consigo una extraña suavidad, como si intentara suavizar lo que venía a decir, como si tuviera conciencia de que la carga de lo que anunciaba podría ser demasiado para algunos. Majestad, comenzó, y su tono fue respetuoso, pero cargado de la urgencia que caracteriza a aquellos que portan mensajes importantes. Hemos venido en nombre de nuestro soberano para discutir los términos de una alianza que podría sellar el destino de nuestros pueblos. Las circunstancias del momento exigen una decisión, una que solo vuestra majestad puede tomar. Isabela no apartó su mirada, sus ojos se mantuvieron firmes, pero su mente, lejos de ser una coraza inmóvil, recorría los posibles escenarios que podrían derivarse de esa conversación. El destino de su reino, las posibles traiciones o compromisos que esta alianza podría conllevar, todo eso se agolpaba en su mente. No era solo un acuerdo político lo que debía analizar, sino las implicaciones morales, los efectos que esa decisión podría tener en su pueblo, en su gente, en su propio reinado. Vuestro mensaje, replicó la reina con la serenidad que solo el verdadero poder sabe desplegar, ha sido recibido, y he de decir que, más que una oferta, es una exigencia velada. Pero sabed, embajadores, que en este reino, la lealtad no se compra ni se negocia a conveniencia. La firmeza que habéis de encontrar en mi voluntad es tan sólida como las murallas que protegen mi reino. Agradezco vuestra solicitud, pero el precio que pague mi gente por cualquier alianza será siempre el de la honra, y no la de la conveniencia política. La respuesta de Isabela fue rotunda. No había duda, no había vacilación. Como una espada que corta el aire con precisión, sus palabras delinearon con claridad lo que se esperaba de aquellos que deseaban formar parte de su corte. La decisión estaba tomada, aunque aún no se sabía qué consecuencias traerían consigo las futuras conversaciones. El segundo acto de este drama comenzaba a desarrollarse, y con ello, la historia de un reino que había aprendido a mantenerse firme, incluso ante las más persuasivas de las ofertas. Este capítulo, en su expansión dramática, no solo presenta la llegada de los embajadores, sino que subraya la tensión entre el deber político y la lealtad personal. Góngora, con su prosa barroca y profunda, sabe perfectamente cómo construir el camino hacia la revelación de la verdadera fortaleza de Isabela. No solo es una reina que gobierna, sino una mujer que debe tomar decisiones cargadas de peso moral, que, a pesar de ser una figura de autoridad, no está exenta de los dilemas que toda gran responsabilidad conlleva. Capítulo 3. El retrato de Isabela. El sol comenzaba a declinar en el horizonte, tiñendo los cielos de tonos dorados y rojizos que parecían un presagio de lo que estaba por llegar. Las sombras que se alargaban sobre los muros del Palacio Real daban una sensación de calma profunda, como si todo el mundo estuviera suspendido en un momento de reflexión. Pero, en lo más profundo del palacio, la atmósfera era diferente. Había una inquietud latente, la sensación de que el futuro se tejía lentamente,
hilando sus hilos invisibles sobre la vida de todos. En la sala del trono, donde la reina Isabela recibía tanto a sus consejeros como a los nobles más poderosos de la corte, un aire de solemnidad se hacía aún más denso, como si el mismo espacio reflejara la grandeza y la pesada carga que recaía sobre la soberana. La reina, sentada en su trono, se encontraba rodeada por una comitiva de cortesanos, todos en silencio, aguardando su presencia y esperando una palabra de su soberanía. Pero, esta vez, no era el sonido de sus pasos lo que marcaba la entrada en la sala, sino el reflejo de su imagen, trazada por el pincel de un hábil pintor. Isabela había encargado, días antes, un retrato que la representara ante su pueblo y ante la posteridad. Sabía que la imagen que proyectara quedaría grabada en la memoria colectiva, como un símbolo de su reinado, de su autoridad, pero también de la fortaleza de su alma. El pintor, un hombre de gran talento, había sido invitado a la corte con la tarea de capturar la esencia misma de la reina. No se trataba simplemente de un retrato de su figura física, de su rostro o su vestimenta, sino de una representación profunda, de esas cualidades intangibles que la definían. La firmeza, la dignidad, la templanza. No era solo su aspecto lo que debía quedar inmortalizado, sino algo más allá, una representación simbólica de la reina como líder, como madre de la nación. La luz tenue que se filtraba a través de los vitrales iluminaba la sala, y el pintor, con su mirada aguda, se dedicaba a capturar los detalles más sutiles. La postura erguida de Isabela, la serenidad de su rostro, la fuerza tranquila que emanaba de su ser. No era una imagen de lujo o vanidad, sino una imagen que hablaba directamente del peso de la corona, de la carga invisible que llevaba sobre sus hombros. Isabela sabía que su rostro debía reflejar la voluntad inquebrantable de una reina que había llegado al poder en un mundo marcado por guerras y traiciones, por ambiciones desmedidas. Había tenido que luchar para alcanzar su lugar, y su rostro debía ser un espejo de esa lucha. El pintor, un hombre callado y reverente, observaba a la reina con atención. Sabía que no solo estaba pintando un retrato de la monarca, sino una obra que trascendería su tiempo. Era consciente de la magnitud de lo que tenía en sus manos. Cada trazo, cada sombra y cada luz debía estar cargado de significados, de una verdad profunda que solo un ojo entrenado como el suyo podía captar. Cuando Isabela posaba para él, su mirada no era solo fija, era penetrante, como si su ser entero estuviera alineado con la imagen que deseaba proyectar. A través de sus ojos se podía ver la historia de su vida, de sus sacrificios, de su constante batalla por equilibrar su deber como monarca y sus deseos personales, tan a menudo sacrificados en nombre del bienestar del reino. En la tela, la figura de Isabela se iba haciendo cada vez más vívida. Su vestido, de tonos ricos y oscuros, caía en pliegues elegantes, pero su postura no era de ostentación, sino de autoridad. La corona, aunque presente en su cabeza, no dominaba la escena. El símbolo de su poder era tan solo una parte de una imagen mucho más compleja. Isabela no era solo la reina que se ve desde la lejanía. En su retrato, era la madre que vela por su pueblo, la líder que guía, la mujer que lleva sobre sus hombros una responsabilidad que no conoce descanso. Durante horas, el pintor y la reina permanecieron en silencio, en una relación simbiótica de observación y paciencia. A veces, el pintor levantaba su mirada, se alejaba un paso para observar la composición desde lejos, y volvía a trazar con su pincel los contornos que definían la imagen perfecta. Isabela, por su parte, no hacía ningún gesto que interfiriera con la precisión del trabajo. Aunque no lo demostraba, su mente, como siempre, estaba en constante movimiento, reflexionando sobre las palabras de los embajadores, sobre los desafíos que se avecinaban, sobre el destino de su reino. La corte, que aguardaba en las cercanías, no podía ver esta escena de intimidad. Sin embargo, sabían que algo grande estaba ocurriendo dentro de esas cuatro paredes. Sabían que el retrato que se estaba creando no solo representaba a una mujer, sino a una idea, la idea de la reina, la soberana de un imperio, que no se dejaba definir únicamente por su linaje, sino por la firmeza de su carácter. Mientras el pintor continuaba su tarea, los cortesanos, que se encontraban fuera de la sala, comenzaban a murmurar entre ellos. Algunos se preguntaban sobre los cambios que se avecinaban en el reino. Otros se cuestionaban si la reina realmente lograría mantener su dominio sobre los nobles y las tierras que regía. La corte estaba llena de incertidumbre, de ansias y miedos por lo que podría venir. Sin embargo, Isabela, ajena a estos murmullos, mantenía su concentración absoluta, como si el acto de posarse para el retrato fuera una meditación profunda,
una reafirmación silenciosa de lo que era y lo que había decidido ser. Finalmente, cuando el retrato estuvo casi terminado, el pintor dio un paso atrás, observando con cautela la obra que había creado. Era un trabajo que no solo capturaba la figura de la reina, sino también el alma que la sustentaba. El rostro de Isabela no era solo una réplica de su belleza física, sino una ventana hacia la complejidad de su espíritu. El pintor había logrado capturar, en esos pocos trazos de óleo y lienzo, la esencia misma de la reina, firme, determinada, pero también vulnerable, como todo ser humano, frente a los desafíos que su reinado le imponía. La obra, cuando estuviera finalmente expuesta, no solo representaría a una mujer poderosa, sino a una mujer que había elegido ser fuerte, por encima de todo. Al final, el pintor se retiró en silencio, satisfecho pero también con la conciencia de que su tarea había sido una de las más significativas de su vida. Isabela, observando su retrato, no mostró ni una sonrisa ni un gesto de aprobación. Su rostro, impasible como siempre, reflejaba la seriedad con la que había asumido su vida, su papel como reina y, sobre todo, como líder de su pueblo. Este retrato, sin embargo, sería recordado por generaciones, no solo por ser una obra maestra de la pintura, sino porque marcaba un antes y un después en la forma en que Isabela sería vista. La figura inmortalizada en él reflejaba la fortaleza de una mujer que había enfrentado los mayores retos, una mujer que no solo gobernaba con su mente y su poder, sino también con el coraje de su corazón. La historia de su reinado, escrita en cada pincelada, quedaría grabada en el alma del pueblo. Capítulo 4. El Consejo de Guerra. La tarde había caído sobre el reino, envolviendo sus paisajes con una capa de quietud y misterio. En el interior del palacio, sin embargo, no existía descanso, ni tiempo para la relajación. En las salas del Consejo de Guerra, los murmullos de los consejeros se mezclaban con el sonido del crujir de las pesadas puertas de roble. La reunión estaba convocada con urgencia, pues las noticias que llegaban desde las fronteras del reino no auguraban nada bueno. La guerra se perfilaba a lo lejos, como un rugido que se acercaba sin compasión, arrastrando consigo la paz que el pueblo había conocido durante años. Isabela, sentada en la cabecera de la mesa de piedra, observaba a los hombres y mujeres de su corte que se encontraban a su alrededor. Los rostros de los consejeros estaban marcados por la preocupación, la tensión evidente en sus ojos y el apremio de sus palabras. El reino se encontraba en un momento crítico, y las decisiones que se tomaran en esa sala podrían alterar no solo el destino de su reinado, sino el de todos aquellos que vivían bajo su protección. La guerra, esa vieja enemiga que había marcado tantas vidas y que parecía volver con fuerza, amenazaba con llevarse todo lo que Isabela había logrado construir. Las noticias eran claras: un ejército invasor, impulsado por ambiciones expansionistas, había cruzado la frontera en busca de riquezas, tierras y poder. El informe de los vigías era alarmante. Los movimientos del enemigo no dejaban lugar a dudas. La guerra no solo era una posibilidad remota, sino una realidad que comenzaba a materializarse ante los ojos de la reina. Uno de los consejeros, un hombre de porte imponente y mirada aguda, se adelantó. Su voz, grave y autoritaria, resonó en la sala como un eco de los tiempos de conflicto que habían marcado la historia del reino. Majestad, el ejército invasor ya está a las puertas de nuestra tierra. No podemos ignorar la magnitud de la amenaza que enfrentamos. La única respuesta a esta provocación es la defensa inmediata. Si no actuamos con rapidez, el enemigo no solo tomará nuestras tierras, sino que se llevará con él la esperanza de nuestras gentes. El tono del consejero no dejaba lugar a interpretaciones. Había llegado el momento de la acción. Pero Isabela, como siempre, no se dejó arrastrar por el pánico que tan fácilmente podía invadir a aquellos que temían por sus propios intereses. Su mirada permaneció fija, su rostro impasible, mientras en su mente se tejían los hilos de la estrategia. Sabía que una guerra no era simplemente un enfrentamiento entre ejércitos, era un juego de voluntades, un laberinto de decisiones que podían tener consecuencias más allá de las fronteras de su reino. Lo sé, Lord de Miraluna, respondió la reina con voz firme, pero antes de que nos lancemos a la batalla, debemos considerar los costos de tal decisión. Una guerra no solo implica perder vidas, sino que también desgasta el alma de la nación. ¿Estamos dispuestos a sacrificar la paz por un conflicto que podría consumir a nuestros hijos y a nuestros nietos? Las palabras de Isabela flotaron en el aire, calando en los corazones de sus consejeros. Había algo en su tono que los hizo dudar, algo que nunca antes había sucedido.
La reina no estaba pidiendo valentía o rapidez, estaba pidiendo reflexión, algo mucho más profundo y doloroso que simplemente tomar las armas. Pero el consejero de guerra no vaciló. Sabía que el momento de la duda había pasado. Majestad, la reflexión es valiosa, sin duda. Pero la invasión no es un problema que se resuelva con palabras. Es un problema que se resuelve con acción, con estrategia. Si esperamos demasiado, no solo perderemos las tierras que nos pertenecen, sino también el respeto de aquellos que aún nos temen. Este es un momento en el que no podemos permitirnos la pasividad. Isabela se mantuvo en silencio, su rostro iluminado solo por las velas que titilaban suavemente sobre la mesa. La reina no era ajena a los sacrificios que la guerra imponía, pero también sabía que la prudencia era a veces la mejor de las armas. No se trataba de rechazar el conflicto, sino de prepararse para él con una mente clara y un corazón resuelto. De acuerdo, dijo finalmente. Comencemos a planificar la defensa, pero sin caer en la desesperación. Quiero que cada acción que tomemos esté guiada por la razón y no por la furia. En esta guerra, la sabiduría será nuestra mejor espada. Los consejeros asintieron en silencio. Sabían que Isabela no era una monarca impulsiva, sino una líder que comprendía que la guerra era, en muchos casos, una guerra de desgaste, no solo de batallas físicas, sino de desgaste emocional, psicológico, de voluntad. Y en eso, la reina era más fuerte que cualquier ejército que pudiera llegar a sus puertas. Durante horas, la reunión continuó, con cada consejero presentando estrategias, ideas y planes. La tensión en la sala era palpable, pero la mente de la reina permanecía serena, como la superficie de un lago que refleja el cielo sin ser alterado por el viento. Cada palabra, cada movimiento, era calculado, y aunque las decisiones eran difíciles, la dirección era clara. Su reino debía sobrevivir, y para ello, era necesario preservar la unidad, la moral y la fuerza interior. A medida que las horas se deslizaban, Isabela comenzó a tomar decisiones cruciales. Ordenó que las tropas se movilizaran de inmediato, pero también estableció una red de comunicaciones secretas con los reinos vecinos, buscando posibles alianzas que pudieran darle ventaja en la lucha. La guerra sería dura, pero Isabela no solo pensaba en la victoria militar, sino también en la supervivencia de su pueblo, en el futuro que su reino podría tener si lograban resistir el asedio. Cuando la reunión finalmente concluyó, la reina se levantó con la dignidad que la caracterizaba, su rostro aún sin muestras de emoción, pero en sus ojos brillaba una determinación implacable. Sabía lo que la guerra implicaba, y estaba dispuesta a llevarla a cabo si era necesario. La paz que había reinado durante tantos años en su reino podría ser una ilusión efímera, pero la fortaleza de su alma, la que la había llevado hasta allí, era más real que nunca. Y por encima de todo, la reina Isabela había tomado una decisión. Si la guerra debía ser librada, sería con el corazón lleno de sabiduría y el espíritu imbatible de la justicia. La amenaza se acercaba, pero la reina no temía al enemigo. Su mayor enemigo era la duda, y ella la había vencido una vez más. Con firmeza, se encaminó hacia la guerra, no como una batalla de conquista, sino como una lucha por la supervivencia, por la defensa de su gente y por la seguridad de un reino que ella había construido con su propio esfuerzo y sacrificio. Este capítulo no solo refleja el peso de la guerra, sino la capacidad de Isabela para liderar en tiempos de desesperación. Góngora la presenta no solo como una reina que combate en el campo de batalla, sino como una soberana que enfrenta sus decisiones con una profunda sabiduría, entendiendo que la verdadera batalla se libra en el corazón de quienes la siguen. Capítulo 5. La fortaleza del espíritu. La noche cayó como un manto pesado sobre las tierras del reino, envolviendo sus castillos, campos y villas con un silencio inquietante. En los pasillos del palacio, las antorchas titilaban como estrellas caídas, proyectando sombras largas que se deslizaban por las paredes de piedra. Las velas en las habitaciones de la reina Isabela, dispuestas con esmero en candelabros de hierro forjado, emitían una luz cálida y suave, pero su resplandor no podía calmar la tormenta que rugía en su interior. Aquella noche, la reina se encontraba en soledad, en un retiro que había elegido con la intención de procesar los sucesos recientes, de encontrar algo de claridad en medio del caos que se cernía sobre su reino. El Consejo de Guerra había terminado con la resolución de tomar las armas, y aunque la mayoría de sus consejeros consideraban que la decisión había sido acertada, Isabela sentía un profundo peso sobre sus hombros. No por la guerra en sí, sino por lo que la guerra implicaba, la pérdida de vidas, la destrucción, las madres que perderían a sus hijos, los padres que llorarían a sus hijas,
el dolor que se esparciría a lo largo y ancho de su tierra. La sangre derramada no sería solo una consecuencia de los conflictos militares, sino también de la inevitabilidad que ella misma había contribuido a crear. Isabela sabía que todo lo que hacía como monarca tenía ramificaciones que se extendían mucho más allá de sus propios deseos o ambiciones. El dolor de sus decisiones recaía, al final, sobre los corazones del pueblo que gobernaba. El sonido de sus pasos en el corredor la sacó de sus pensamientos. Un sirviente apareció en la puerta, con una reverencia sutil, pero suficiente para llamar la atención de la reina. Majestad, el capitán de la guardia ha llegado. Trae consigo información urgente sobre los movimientos del ejército enemigo. Isabela asintió sin vacilar. A pesar de la creciente sensación de desasosiego que la invadía, sabía que su deber como soberana no conocía de descanso. El peso de la corona no le otorgaba el lujo de la duda ni el tiempo para cuestionar su voluntad. Los días de planificación y reflexión se habían agotado, y la acción había llegado a su puerta. Sin embargo, antes de encontrarse con el capitán, la reina dio un paso hacia una de las grandes ventanas del palacio. Al mirar al cielo estrellado, algo cambió en su mirada. El peso que sentía sobre su alma no era el de una mujer rendida por la situación, sino el de una reina que había aprendido a cargar con su destino. En ese momento, una decisión se formó con absoluta claridad en su mente. En medio de la tormenta, ella sería el faro que guiara a su pueblo. Cuando el capitán de la guardia llegó a la sala del consejo, Isabela lo recibió con una mezcla de respeto y gravedad. El hombre, que no estaba acostumbrado a las cortes y sus ceremonias, había visto la guerra de cerca, pero la calma que emanaba de la reina lo desconcertaba. ¿Cómo podía una mujer que lideraba un reino entero parecer tan serena cuando el mundo a su alrededor amenazaba con desmoronarse? El capitán, de rostro curtido por los años de lucha, entregó el informe con una precisión meticulosa. El enemigo se encuentra a pocos días de nuestras fronteras, Majestad. La información de los exploradores indica que su ejército se ha fortalecido con refuerzos. Sin embargo, nuestras tropas también están listas. Si actuamos rápido, podremos tomar la ventaja antes de que se nos presenten con su pleno poder. La reina se permitió un largo silencio, en el cual observó con detenimiento el mapa desplegado ante ella. Las líneas marcadas con tinta negra representaban las rutas, las fortificaciones y los puntos de entrada más vulnerables del reino. Todo parecía tan sencillo en el papel, tan perfectamente trazado, pero la realidad de la guerra, como siempre, era más impredecible, más dolorosa y más caótica de lo que cualquier mapa pudiera sugerir. Cada punto rojo, cada flecha apuntando hacia sus tierras, representaba vidas que se perderían, familias que serían separadas y comunidades enteras que nunca se recuperarían de los horrores de un conflicto armado. Isabela levantó la vista, sus ojos profundos y resueltos reflejaban la determinación que habitaba en su alma. No podemos permitirnos la furia ciega de una guerra. Necesitamos una estrategia que no solo nos proteja, sino que también preserve lo que somos como nación. En este momento, lo más valioso no son nuestras espadas, sino nuestro espíritu. Necesito que nuestro ejército se prepare para la defensa, pero también que se mantenga firme en el principio de la dignidad. La victoria no debe ser solamente sobre el enemigo exterior, sino sobre nuestra propia capacidad de mantener la humanidad en medio de la adversidad. El capitán la miró, sorprendido. La reina no hablaba como una simple soberana que se preocupaba por la victoria, sino como una mujer que entendía que la guerra, aunque a veces inevitable, no debía consumir el alma de un pueblo. Isabela no quería que el enemigo fuera derrotado solo por la fuerza, sino por la inteligencia, por la virtud y por la firmeza moral de su ejército y su pueblo. Majestad, sus palabras son sabias, pero temo que el enemigo no compartirá tal consideración. En el campo de batalla, la única medida de éxito es la victoria. Debemos estar listos para dar la vida si es necesario. Lo sé, respondió Isabela con voz baja, y si esa es la última medida de nuestra lucha, que así sea. Pero también debemos estar listos para salvar nuestras almas en el proceso. La verdadera victoria, capitán, será la que podamos alcanzar sin perder nuestra humanidad. A medida que el capitán se retiraba, su corazón se encontraba conflictuado. Las palabras de la reina resonaban en su mente, y aunque sabía que la guerra traería consigo sacrificios, algo en su interior comenzó a cambiar. El espíritu de la reina no solo guiaba el curso de los eventos, sino también el alma de aquellos que la seguían. La noche avanzaba,
y la reina permaneció en su habitación, contemplando la visión de su reino que se extendía más allá de las murallas del palacio. A través de la ventana, vio cómo las primeras luces del amanecer comenzaban a dibujar el contorno de la ciudad. Aquella luz, que se filtraba a través de las nubes, parecía reflejar la lucha interna que habitaba en su corazón. Sabía que la guerra era un mal necesario, que muchas vidas serían sacrificadas, pero también sabía que no todo estaba perdido. El destino del reino, de su pueblo, no se definiría solo por las batallas ganadas o perdidas, sino por la fortaleza que demostraran frente a la adversidad. La batalla más grande no se libraba en los campos de guerra, sino en la mente y el corazón de cada hombre y mujer que formaba parte de su nación. Isabela decidió, en ese momento, que no solo sería la reina que lideraría en la guerra, sino la soberana que guiaría a su pueblo a través de la oscuridad hacia un futuro, aunque incierto, lleno de esperanza. No sería la corona la que la definiría, ni su poder sobre los demás. Sería su capacidad para mantener la dignidad, para proteger a su pueblo, para gobernar con justicia, lo que quedaría grabado en la memoria de todos. La guerra comenzaba, pero la reina estaba preparada. No solo para luchar, sino para ser el faro que iluminaría el camino en medio de la tormenta. La firmeza de su espíritu sería la última defensa contra la oscuridad que se avecinaba. Y, aunque el precio de la paz y la libertad podría ser alto, la reina Isabela sabía que no había otro camino más que el de la lucha por la humanidad. Capítulo 6. El eco de las decisiones. La primera luz del amanecer bañaba las torres del castillo de Isabela, y el sol, al ascender con su resplandor temprano, parecía ya abrazar con calidez las tierras de su reino. Sin embargo, la paz que ofrecía el paisaje exterior no llegaba a penetrar en los pasillos del palacio. La reina, vestida de forma austera pero digna, caminaba de un lado a otro en la sala principal, que se encontraba vacía a excepción de las vigías apostadas cerca de las puertas. La atmósfera dentro del palacio era pesada, y la creciente tensión en el aire era palpable. No solo se respiraba el inminente estallido de la guerra, sino también el peso de la responsabilidad que se posaba sobre los hombros de Isabela. El consejo de guerra había sido claro: la invasión se aproximaba con rapidez y no había tiempo para vacilaciones. El enemigo se encontraba a solo unos días de cruzar las fronteras, y las tropas se habían movilizado, preparándose para resistir el embate. Pero Isabela sabía que la guerra no se ganaba únicamente con la fortaleza de las armas. El alma del pueblo debía estar lista para la lucha, la unidad debía prevalecer por encima de cualquier diferencia, y el espíritu de resistencia debía ser incuestionable. En ese momento, uno de sus consejeros más cercanos, el venerable Lord Argón, un hombre de edad avanzada y experiencia inestimable en la política y la guerra, se acercó a la reina con una carta en sus manos. La miró con una seriedad que era inusual en él, pues habitualmente se mostraba confiado y lleno de vitalidad. Majestad, comenzó, entregándole la carta con un gesto solemne, esta misiva proviene de nuestros aliados del norte. Han ofrecido su apoyo en la lucha, pero no sin condiciones. Quieren asegurarse de que, al final de la guerra, sus tierras reciban una parte de nuestros recursos más valiosos. Esto puede poner a prueba la lealtad de nuestros demás aliados. Isabela tomó la carta y la leyó detenidamente. Sus ojos recorrían las palabras escritas con precisión, y una vez más, el peso de las decisiones recayó sobre ella. Los aliados del norte, aunque poderosos, no solo pedían apoyo, también estaban tejiendo una red de compromisos que podría cambiar el equilibrio del poder en la región. Si aceptaba las condiciones de esta alianza, podría asegurar la victoria, pero a costa de algo mucho más precioso: la soberanía y la independencia de su reino. El conflicto se agudizaba ahora no solo en el campo de batalla, sino también en la esfera diplomática. El reino de Isabela no estaba aislado, estaba rodeado de intereses, de alianzas que buscaban su favor, pero también su manipulación. Si bien la oferta del norte podría garantizar la victoria, los precios que se exigían iban más allá de lo que la reina podía aceptar sin comprometer los principios por los cuales había luchado tanto tiempo. La independencia de su reino no podía ser negociada. Isabela levantó la vista de la carta, sus ojos fijos en el rostro de Lord Argón. No podemos permitirnos ser peones en este juego de poder. El reino de Isabela debe mantener su dignidad, incluso si la victoria depende de algo más que nuestras propias fuerzas. Lord Argón la observó en silencio, midiendo sus palabras. Pero Majestad, si rechazamos esta oferta, ¿no arriesgamos nuestra supervivencia? El enemigo es formidable, y sus fuerzas superan las nuestras. A veces,
Debemos sacrificar algo para ganar algo mayor. La reina lo miró, comprendiendo la lógica detrás de sus palabras, pero sin dejarse arrastrar por la desesperación. Sacrificar algo siempre lleva consigo una consecuencia, Lord Argón. Y no sacrificaré la libertad de mi pueblo por un favor temporal. Si hemos de caer, caeremos con la frente en alto, defendiendo lo que es nuestro. En ese momento, algo profundo se despertó dentro de Isabela. El peso de la guerra era más grande de lo que había imaginado, y cada día que pasaba parecía que las sombras de la invasión se extendían más, amenazando con engullir no solo su reino, sino también sus principios. La reina había aprendido que, aunque la lucha era inevitable, el mayor desafío no residía en las batallas que se libraban en los campos de guerra, sino en las que se libraban dentro de su propio corazón. Con una resolución que parecía iluminar la sala a su alrededor, Isabela despidió a Lord Argón. Convoca a los generales. No aceptaremos los términos del norte. Lucharemos con lo que tenemos, pero lo haremos sin comprometer nuestra alma. El Consejo de Guerra se reunía más tarde esa misma mañana. La sala estaba llena de rostros tensos y pensativos, todos esperando el veredicto final de su soberana. Isabela entró con paso firme, su presencia imponente como una roca en medio de un mar embravecido. Todos se pusieron de pie al verla, y por un momento, un silencio profundo se cernió sobre el salón. Sabían que lo que la reina decidiera marcaría no solo el destino de su reino, sino también su propio legado. Reyes y consejeros, el enemigo avanza con rapidez, comenzó Isabela, su voz clara y llena de una determinación que inspiraba respeto. Pero nuestras fuerzas no se medirán solo en soldados, ni en el tamaño de nuestros ejércitos. Se medirán en la calidad de nuestro espíritu, en nuestra unidad, y en la firmeza de nuestra voluntad. Hemos sido desafiados, pero esto no es solo una guerra por la supervivencia, es una guerra por nuestros principios, por nuestra libertad, por nuestra identidad como pueblo. La reina se detuvo por un momento, dejando que sus palabras calaran hondo en los corazones de los presentes. Sabían que la reina no era solo una líder política, sino también una figura casi mítica, que había logrado, a lo largo de su reinado, trascender las fronteras de la monarquía para convertirse en el alma de su reino. No aceptaremos la propuesta del norte, continuó con voz decidida. Si debemos luchar, lo haremos con lo que tenemos, pero lucharemos por nuestra dignidad, no por favores temporales. Reforzaremos nuestras defensas, y apelaremos a los pueblos vecinos no por la fuerza, sino por la razón, para asegurar que nuestra causa sea entendida y apoyada. Que la victoria, si llega, sea una victoria construida sobre nuestra propia voluntad, no sobre compromisos que nos despojan de lo que somos. El consejo estuvo en silencio por un largo momento. Algunos observaban a la reina con incredulidad, otros con admiración, pero todos comprendían la magnitud de su decisión. Estaba renunciando a la ayuda externa para sostener la soberanía de su reino, eligiendo un camino más arduo, pero también más limpio y valiente. La guerra estaba ante ellos, sí, pero Isabela había hecho una elección más allá de la simple supervivencia. Ella lucharía por un futuro donde su reino fuera libre, donde sus hijos no tuviesen que recordar que habían sido esclavos de una alianza, sino hijos de un reino que había mantenido su dignidad hasta el final. A partir de ese momento, las decisiones del reino tomaron un giro decisivo. Las tropas fueron reforzadas, pero también se enviaron emisarios a los reinos vecinos, buscando alianzas no a través de promesas de poder, sino de solidaridad y principios compartidos. La reina Isabela había desafiado las expectativas de muchos, no por la magnitud de sus fuerzas, sino por la claridad de su visión. La victoria no se encontraba en la conquista de territorios, sino en la preservación del alma del reino. La guerra comenzaba, pero la reina no temía. Sabía que, aunque el camino sería difícil, la fuerza de su pueblo y su integridad como líder serían las verdaderas armas en la lucha que se avecinaba. Capítulo 7. La última advertencia. El cielo se había oscurecido repentinamente, y una brisa fresca recorría los patios del castillo. La reina Isabela, en su despacho privado, observaba desde la ventana cómo las sombras alargadas de las montañas cercanas parecían adelantarse, como presagios de lo que estaba por llegar. El tiempo se comprimía, las horas se hacían más cortas y la guerra, que parecía una sombra distante, ahora estaba casi a las puertas de su reino. Los informes de los exploradores llegaban uno tras otro, y cada nuevo reporte traía consigo noticias inquietantes. El enemigo se acercaba con rapidez, avanzando por la llanura sin prisa pero sin pausa, como un río que, sabedor de su fuerza,
no tiene miedo de arrastrar lo que encuentra en su camino. Isabela había pasado los últimos días en interminables deliberaciones con sus generales y consejeros. Habían reforzado las murallas, levantado fortificaciones en puntos estratégicos y distribuido provisiones a lo largo y ancho del reino. La reina había tomado todas las medidas posibles para que sus tropas estuvieran listas, pero dentro de ella, un sentimiento de inquietud seguía creciendo. Algo en sus entrañas le decía que aún no estaban completamente preparados, que la inminente batalla podría traer consigo algo más que la simple pérdida de vidas. La guerra no solo amenazaba con cambiar la geografía del reino, sino que también podía trastocar su alma, su identidad como nación. Justo en ese momento, un suave golpeteo en la puerta interrumpió sus pensamientos. Sin levantar la vista de la ventana, Isabela pronunció el nombre del visitante. «Entra, Lord Argón». El anciano consejero apareció en la puerta con una actitud aún más solemne de lo habitual. Su rostro, que ya llevaba los trazos de los años y la guerra, estaba marcado por una preocupación profunda que no solía mostrar. Sin hablar, entregó un pequeño rollo de pergamino sellado con un lacre oscuro. «Es una carta, Majestad. Viene de la corte enemiga». La reina rompió el sello sin dudarlo, desdoblando el pergamino con manos firmes pero, al mismo tiempo, llenas de una inquietud que no podía disimular. Las palabras escritas en el pergamino eran claras y directas, pero contenían un mensaje que hizo que su corazón latiera con fuerza. A la reina Isabela, soberana del reino de las montañas del sol. Hemos observado tu preparación para la guerra, y aunque respetamos tu valor y determinación, debemos advertir que nuestra invasión no es negociable. Sabemos de tus alianzas, de tus intentos por fortalecer tus fronteras, pero estas son inútiles. No es la sangre ni las armas lo que nos llevará a la victoria, sino el destino mismo. El reino caerá bajo nuestra voluntad, y tu resistencia solo hará que el final sea más doloroso para tu pueblo. Rinde tus fuerzas antes de que sea tarde. El mensaje, escrito con frialdad y certeza, parecía casi una sentencia. Isabela lo leyó en silencio, sin emitir una palabra, y por un momento, la oscuridad que se cernía sobre su reino se hizo más tangible, más real. Los enemigos no solo buscaban la victoria a través de la guerra, sino que trataban de minar la voluntad de su pueblo, atacando el alma misma del reino. Era una amenaza más que una petición, una última advertencia que buscaba doblegar su espíritu. Lord Argón observó a la reina con atención, esperando ver una reacción, una señal de duda o de incertidumbre, pero Isabela, con una calma impresionante, cerró el pergamino y lo dejó sobre su escritorio. No permitió que la furia, ni el miedo, la invadieran. Mantuvo una serenidad casi sobrenatural, la misma serenidad que había mostrado desde el primer momento en que la guerra fue anunciada. «¿Qué opinas, Lord Argón?», preguntó con voz firme, sin dejar entrever ninguna emoción en su rostro. El consejero, que conocía bien a la reina, la miró con preocupación. «Majestad, esta carta no es solo una amenaza, es una manipulación psicológica. Están tratando de quebrantar tu espíritu, de hacerte sentir que la derrota es inevitable. La pregunta que debemos hacernos no es si tenemos las fuerzas suficientes para ganar, sino si estamos dispuestos a sacrificarnos por lo que creemos». Isabela asintió lentamente. Las palabras de Lord Argón resonaban con fuerza en su mente, y algo en su interior comenzó a cambiar. Si bien la amenaza era grave, la reina sabía que la verdadera batalla no se libraba en el campo de guerra, sino en el alma misma de su pueblo. Era en los corazones de sus súbditos donde residía la verdadera fuerza, y no solo en las espadas ni en las murallas. Si ella cedía al miedo, al desaliento, si aceptaba la premisa de la derrota, todo lo que había construido se desmoronaría. No solo estaba defendiendo un reino, sino la esencia misma de su identidad. «Este mensaje es una prueba, Lord Argón», dijo finalmente, su voz resonando con una determinación renovada. «El enemigo intenta sembrar dudas, dividir nuestras fuerzas. Pero no lo permitiremos. No importa cuán grande sea la amenaza, ni cuán alto sea el precio. Nos resistiremos, y si debemos caer, caeremos con la dignidad intacta». Lord Argón la observó con respeto, notando en ella una fortaleza renovada. «Así será, Majestad. La guerra no solo se lucha con armas, sino también con el corazón. Si su espíritu no se quiebra, el reino tampoco lo hará». Isabela se levantó de su asiento, dirigiéndose hacia el mapa del reino que aún reposaba sobre la mesa.
Señaló las líneas que representaban las rutas de acceso del ejército enemigo, y con voz clara, pronunció su resolución. «Preparad a nuestras tropas. No retrocederemos ni un paso más. Esta guerra no se ganará solo con fuerza, sino con unidad. En cada aldea, en cada ciudad, en cada fortaleza, debemos demostrar que nuestra voluntad es más fuerte que cualquier amenaza externa. No importa cuán grande sea el ejército enemigo, si nosotros permanecemos unidos, si nuestro pueblo se mantiene firme, no podrán quebrarnos». Los miembros de su consejo, que habían estado en silencio, asintieron en un gesto de resolución. La reina Isabela no solo les había dado una orden, sino que les había devuelto la esperanza, la certeza de que no todo estaba perdido. Aquel mensaje del enemigo, lejos de derrumbarlos, los había hecho más fuertes. Las palabras del adversario solo servían para confirmar que la lucha no era solo por la supervivencia, sino por la identidad, por la libertad, por la justicia. La guerra estaba a las puertas, pero Isabela sabía que, a pesar de los sacrificios que les esperaban, el reino no caería sin luchar. Su pueblo, su ejército, su reino, lucharían con el mismo espíritu que había mantenido intacto en su corazón, el espíritu de la dignidad y la libertad. El eco de la amenaza resonaba en su mente, pero ya no sentía miedo. En su lugar, lo que sentía era una resolución tan fuerte como el acero. El reino resistiría, no porque fueran más fuertes, sino porque eran más humanos, más nobles, más firmes en su voluntad. Y esa era una fuerza que ningún ejército podría derrotar. Capítulo 8. La víspera del destino. La noche que precedió a la batalla final estuvo marcada por una quietud extraña, un silencio que no pertenecía a un reino en guerra. El viento había cesado, y la luna se alzaba en el cielo con una intensidad que parecía presagiar el desenlace de la larga espera. En el castillo de Isabela, el resplandor de las antorchas y el crepitar de las llamas eran las únicas presencias vivas en una noche que, de otro modo, se habría sentido desolada. Los soldados, aunque preparados, se encontraban en una especie de trance, como si supieran que lo que se avecinaba no solo era una batalla más, sino el juicio final de todo lo que habían defendido. La reina, sin embargo, no se encontraba en el salón principal ni en sus aposentos. A esas horas de la noche, Isabela caminaba sola por los pasillos oscuros del castillo, lejos de las miradas expectantes de sus consejeros y generales. La solemnidad del momento la envolvía, pero en su alma no había lugar para el miedo. Su mente estaba ocupada con las decisiones de los días pasados, con las promesas de honor que había hecho a su pueblo y, sobre todo, con el peso de lo que podría perderse si no se resistía hasta el último aliento. Su silueta, apenas visible en la penumbra, se dirigió hacia la torre más alta del castillo, donde, desde la ventana más grande, podía ver todo el horizonte que rodeaba su reino. Desde allí, las tierras del norte se extendían ante ella como una vasta extensión de sombra, las montañas dibujando una línea nítida contra el cielo oscuro. Isabela había pasado innumerables noches observando ese mismo paisaje, pero aquella noche sentía que todo estaba cambiando. El reino ya no era solo un conjunto de murallas, castillos y tierras, se había convertido en una extensión de su ser, un reflejo de su alma, y su destino estaba irremediablemente ligado al de su pueblo. Al llegar a la ventana, se apoyó en el alféizar, mirando fijamente hacia las luces lejanas de los campamentos enemigos. La distancia entre los dos ejércitos se había reducido a apenas un día de marcha, y la sensación de lo inevitable flotaba en el aire. Pero Isabela no estaba dispuesta a rendirse. No esta noche, no bajo sus propios términos. Majestad, una voz grave y respetuosa interrumpió sus pensamientos. Era Lord Argón, que había seguido sus pasos hasta allí sin hacer ruido. La batalla será al amanecer. Todos los preparativos han sido hechos. Isabela no se giró, sino que siguió mirando hacia el horizonte. Sabía que las palabras de Lord Argón estaban llenas de la gravedad que la situación merecía, pero no necesitaba ser convencida de lo que ya sabía en lo más profundo de su ser. El tiempo había llegado. Lord Argón, ¿crees que ganaremos?, preguntó, su voz suave pero firme, como si estuviera buscando una confirmación, no de sus fuerzas, sino de su propia decisión. El anciano consejero se acercó y se apoyó en la pared junto a ella, mirando también las luces lejanas. Majestad, ganar o perder no es una cuestión que se pueda medir solo en términos de fuerza. La verdadera batalla está en lo que defendemos. Si nuestros corazones son fuertes, si nuestra voluntad es más grande que la adversidad, entonces ganaremos, aunque no prevalezcamos sobre el campo de batalla.
Si nuestras almas están unidas, entonces ya hemos vencido. Las palabras de Lord Argón calaron profundamente en la reina, y por un momento, no fue la soberana de un reino lo que se sentía. Era una mujer que había llegado a comprender que su vida había sido más que un simple juego de poder. Había sido una lucha constante por preservar algo que era más grande que ella misma. Su reino, su pueblo, sus ideales, todo eso estaba a punto de ser puesto a prueba de una manera que jamás había imaginado. La noche pasó lentamente, como una respiración contenida. En las fortificaciones, los soldados se preparaban para lo que sabían sería una lucha feroz, mientras las órdenes se daban con la precisión que solo la urgencia del momento podía traer. Isabela, sin embargo, permaneció en su torre, sin buscar el descanso que muchos le sugerían. Sabía que ese sería el último momento en que tendría la oportunidad de estar completamente sola, de procesar lo que venía, de asumir con serenidad lo inevitable. La guerra ya no era solo un acto físico, sino un enfrentamiento interno, una prueba de su fortaleza como líder y ser humano. A medida que avanzaba la noche, el sonido lejano de los cascos de los caballos y el murmullo de los campamentos enemigos llegaba a sus oídos. La reina permaneció allí, en su silencio absoluto, sin dejar que la desesperanza ni el miedo se apoderaran de su mente. Sabía que la guerra era algo impredecible, que el resultado podría ser la derrota o la victoria, pero en ese momento, lo único que podía controlar era su decisión de luchar hasta el final. Finalmente, cuando el primer rayo de luz tocó la tierra y el horizonte comenzó a teñirse de tonos dorados, Isabela se retiró de la ventana. El amanecer había llegado, y con él, la batalla. El reino de Isabela, que durante tanto tiempo había vivido en el fragor de la guerra, ahora se preparaba para su prueba final. Los castillos se alineaban con banderas que ondeaban con orgullo, los soldados se alineaban en formación, y los caballos, ansiosos, esperaban el sonido que marcaría el inicio del combate. El destino de su pueblo no solo estaba en las manos de los guerreros, sino también en la decisión de su reina. Ella, más que nadie, entendía que este no era solo un conflicto militar, era una batalla por la identidad misma de su nación. En las murallas del castillo, mientras los preparativos finales se realizaban, Isabela dio la orden de avanzar. La mirada de su gente se encontró con la suya, y aunque sus rostros reflejaban la incertidumbre del futuro, también había algo más, una chispa de esperanza, de determinación, de una voluntad inquebrantable. Y mientras sus soldados marchaban hacia la línea de frente, Isabela, con paso firme, lo seguía, sabiendo que la guerra por la libertad y la dignidad de su pueblo había comenzado. La reina no caminaba sola. Sus pensamientos y los de su pueblo, los de sus consejeros y generales, caminaban con ella. La victoria o la derrota ya no importaban. Lo que importaba era que, al final, el reino de Isabela habría luchado, con la cabeza alta y el corazón intacto, contra todas las adversidades, contra todo pronóstico. Capítulo 9. El despertar del conflicto. El sol apenas comenzaba a asomar sobre el horizonte cuando las primeras señales de la gran confrontación se hicieron evidentes. El viento traía consigo el olor de la tierra mojada y la fragancia ambarina de las hojas caídas, pero también el eco lejano de los tambores de guerra, que retumbaban como un ominoso presagio. El alba, que en otros tiempos era un símbolo de esperanza y renovación, en aquel instante se veía teñida por la sombra de lo incierto. La guerra no era solo un conflicto de hombres, era la lucha entre la vida y la muerte, entre el orden y el caos, entre los sueños de una nación y la cruel realidad de su supervivencia. Isabela, como una sombra en la niebla matutina, se encontraba de pie en la cima de una de las torres del castillo, observando el despliegue de las tropas que se preparaban para avanzar. Los soldados, vestidos con armaduras brillantes, marchaban en formación, sus rostros marcados por la determinación, pero también por la inquietud de lo que estaba por venir. A lo lejos, las fuerzas enemigas se alineaban en una demostración de fuerza imponente, un muro humano dispuesto a desafiar cualquier resistencia. La reina no sentía miedo, pero sí una profunda inquietud. El peso de lo que estaba por suceder no recaía únicamente sobre sus hombros, sino sobre cada uno de los miembros de su reino, desde el más alto noble hasta el último de los campesinos. Esa mañana, los destinos de todos estaban entrelazados, y, como soberana, Isabela debía ser el faro que guiara a su pueblo en medio de la tormenta. Majestad, la voz de Lord Argón la alcanzó desde atrás, interrumpiendo sus pensamientos. El anciano se acercó con paso lento, su rostro surcado por las arrugas del tiempo y la experiencia. Todo está dispuesto. Sus fuerzas están listas para avanzar al amanecer.
Solo resta esperar su señal. Isabela asintió en silencio. La voz de su consejero, siempre firme y serena, le proporcionaba la certeza de que, por más difíciles que fueran las circunstancias, su ejército estaba preparado. No obstante, la decisión que debía tomar en ese preciso instante no era solo táctica. La batalla que se avecinaba era también una cuestión moral, una encrucijada donde el destino de una nación podría decidirse con el levantamiento de una espada o el golpe de un cuerno de guerra. ¿Qué será de nosotros si no prevalecemos?, preguntó Isabela sin girarse, su mirada fija en el horizonte, como si en las montañas lejanas pudiera encontrar una respuesta. Lord Argon no respondió de inmediato. En su rostro se reflejaba una mezcla de pesar y sabiduría. Finalmente, habló, su voz impregnada de una solemnidad que solo los años de servicio podían conferirle. Si fallamos, Majestad, no solo será el fin de nuestra lucha, sino también el inicio de una nueva era. Pero no podemos temer al futuro. En la guerra, no siempre ganan los más fuertes, sino aquellos que son capaces de resistir hasta el último aliento. Ustedes, Majestad, han forjado este reino con la tenacidad de su alma. Si este es nuestro fin, que sea uno digno, que no nos arrepintamos de haber luchado por nuestra libertad. Las palabras de Lord Argon tocaron el corazón de Isabela. No se trataba solo de la victoria o la derrota. Se trataba de la lucha por algo más grande que ellos mismos, de la preservación de ideales, de una historia que solo podría ser contada por aquellos que se atrevieran a enfrentarse a la adversidad sin ceder. La batalla no solo estaba en el campo, sino también en los corazones de los hombres. Isabela se giró lentamente, su rostro ahora iluminado por la luz de la mañana. Que el destino nos encuentre luchando, Lord Argon. No temeremos, porque nuestra causa es justa. Con una última mirada al vasto ejército que se preparaba, la reina descendió las escaleras de la torre. Las primeras señales del día se reflejaban en las murallas del castillo, como un presagio de lo que estaba por venir. En su pecho, el latido de la determinación resonaba con fuerza, como si fuera el eco de las esperanzas y los sueños de toda una nación. Mientras las tropas de Isabela se alineaban en formación, la reina se dirigió al centro del campamento, donde su estandarte ya ondeaba con firmeza. Los soldados la saludaron con un respeto reverente, pero en sus ojos brillaba algo más, una mezcla de confianza y temor, la misma que Isabela sentía en su interior. La guerra, en todo su esplendor, era ahora una realidad que no podía ignorarse. El campo de batalla estaba dispuesto, y las primeras señales de la confrontación comenzaron a gestarse en el aire. A lo lejos, los tambores del ejército enemigo retumbaban con fuerza, marcando el ritmo del avance. Los soldados de Isabela, firmemente alineados, respondieron con una inquebrantable unidad. Sabían que la lucha no solo sería por su reina, sino por la supervivencia de sus familias, de sus hogares, de sus tierras. Por la reina, por la libertad. El grito resonó por todo el campamento, como un rugido de fuerza colectiva que se levantaba contra la incertidumbre del futuro. Isabela, de pie ante sus tropas, observó cómo el sol comenzaba a ascender con lentitud, tiñendo de dorado el horizonte. En sus ojos, la determinación se reflejaba con claridad, pero también había algo más, una tranquila aceptación de lo que estaba por venir. La guerra no era solo una lucha externa, sino un desafío interno para cada hombre y mujer que luchaba en su nombre. Y aunque el futuro permanecía incierto, Isabela sabía que el sacrificio valdría la pena, pues en cada acción de sus soldados residía el espíritu de todo un reino dispuesto a defender lo que amaba. La batalla estaba por comenzar, y con ella, el destino de todos estaba sellado. Capítulo 10. El grito del amanecer. La luz del amanecer se derramaba lentamente sobre la tierra, tiñendo de un rojo profundo los campos que rodeaban el castillo. Era como si el cielo mismo estuviera anticipando lo que estaba por suceder, como si las nubes se hubieran hecho a un lado para presenciar una de las confrontaciones más trascendentales de la historia de la nación. La calma antes de la tormenta, aquella tranquila quietud, era el último suspiro de un mundo que ya no existiría. Los vientos, que soplaban suaves y frescos al principio del día, trajeron consigo el sonido de los cuernos de guerra que resonaban con fuerza a lo largo de la vasta extensión del campo de batalla. Los ecos de esos cuernos recorrían los valles, llegando hasta los rincones más lejanos, y sus vibraciones parecían despertar una tensión palpable en el aire. Las tropas de Isabela, organizadas con una precisión casi divina, esperaban la señal. Sabían que el momento se aproximaba,
que el destino de todos estaba a punto de ser decidido en el cruel teatro de la guerra. Isabela, en el centro de su campamento, rodeada por los más cercanos consejeros y generales, observaba la escena desde lo alto de una colina. A su lado, Lord Argón permanecía inmóvil, con los ojos fijos en el horizonte. El viento jugaba con su capa y el sol comenzaba a calentar el aire, pero ni uno ni otro parecían afectar la gravedad de la situación. Ambos sabían que estaban al borde de un abismo que, si bien podría traerles victoria, también podría ser su perdición. Majestad, dijo Lord Argón, su voz tan profunda y resonante como el eco de un tambor de guerra, hemos llegado al momento decisivo. La batalla está cerca, y con ella, no solo se libra el futuro de este reino, sino el de nuestros propios espíritus. En esta guerra, cada soldado lleva no solo la espada, sino la esperanza de un futuro mejor. Isabela asintió en silencio, sin apartar la vista del horizonte. A sus pies, el campamento de su ejército se extendía como un mar de hombres, caballos y estandartes, todos dispuestos a luchar, a darlo todo por su reina y por la tierra que habían jurado proteger. Sin embargo, en su corazón, una inquietud persistía. La guerra no era solo una cuestión de valentía y de tácticas. Era también una cuestión de sacrificio. En cada rostro que veía reflejada la posibilidad de perder algo querido. Una familia, una vida, un sueño. Cada batalla, Lord Argón, nos quita algo. Es una constante pérdida. La voz de Isabela, aunque suave, llevaba consigo el peso de la experiencia. Sus palabras no eran solo una reflexión sobre la guerra, sino también sobre la vida misma. En cada victoria se esconde una sombra, en cada triunfo una herida invisible. Lord Argón no respondió de inmediato, pero sus ojos brillaron con un destello de comprensión. Él había conocido muchas batallas, había sido testigo de la brutalidad de la guerra en sus formas más cruentas, y sabía que, por más que se deseara la paz, el sacrificio era un precio inevitable. Majestad, dijo con una seriedad que solo los años podían otorgar, el sacrificio es el alma de la guerra, pero también lo es la esperanza. Los hombres luchan porque creen en un mañana mejor, porque creen que este sacrificio tendrá sentido. Y hoy, cada uno de ellos, al igual que usted, lleva esa esperanza. Isabela respiró profundamente. En sus ojos se reflejaba la determinación de la reina que siempre había sido, pero también el ser humano que, en su corazón, sentía el peso de cada vida que estaba a punto de ser puesta en juego. La guerra no era solo un acto de poder, sino también un testamento de amor, sacrificio y dolor. Aquel campo de batalla no solo representaba la lucha por la supremacía, sino por el alma misma de la nación. Con un gesto firme, Isabela ordenó a sus tropas que se alinearan. Las señales fueron dadas, y el ejército de la reina comenzó a marchar hacia el campo de batalla. El sol, ahora más alto en el cielo, iluminaba el camino, pero también mostraba las cicatrices de la tierra, las marcas de la guerra que se avecinaba. Cada paso de los soldados resonaba como una promesa, como un compromiso irrevocable con la causa. En la línea del frente, los primeros estandartes comenzaron a ondear con fuerza, y los gritos de los soldados se alzaron en el aire, llenos de una energía primitiva que solo pueden hacer en el corazón de quienes luchan por su supervivencia. Los caballos relinchaban, ansiosos por entrar en acción, y el sonido de los metales chocando, como si el mismo cielo fuera testigo, resonaba en cada rincón del campamento. El ejército de Isabela estaba listo. A medida que el sol ascendía y la batalla se desataba, las primeras cargas comenzaron a cruzar las líneas. Los soldados, con el rostro enmascarado por la determinación, avanzaban con una velocidad imparable, como una ola que se desploma contra las rocas. Isabela observaba todo desde lo alto, con los ojos firmemente fijos en el campo de batalla. Cada movimiento de sus tropas, cada decisión tomada por sus generales, era el reflejo de su liderazgo, pero también de su sacrificio. El choque entre los dos ejércitos fue tan feroz que parecía que la tierra misma temblaba. Las espadas se entrelazaban en una danza mortal, y el aire se llenaba del rugido de los hombres que, al igual que los elementos, se desataban en un caos primordial. El campo de batalla, antes vacío, se convirtió en un océano de caos y fuego, donde cada soldado luchaba por lo que amaba, por lo que creía, por lo que había jurado proteger. Isabela no podía apartar la mirada. Desde su puesto de observación, vio cómo sus tropas chocaban con el enemigo, como el grito de cada hombre resonaba en el aire como un eco ancestral. No había vuelta atrás, no había espacio para la duda. Solo quedaba la lucha.
Las horas pasaban y la batalla parecía interminable. La lucha no cesaba, y la sangre, como un río oscuro, comenzaba a teñir la tierra. Sin embargo, algo comenzó a cambiar en el corazón de Isabela. No era solo la lucha externa lo que debía vencer, sino la incertidumbre interna, la necesidad de encontrar en medio de la carnicería una razón para seguir adelante. Con un grito que rasgó el aire, la reina ordenó un último empuje, un avance final. Los soldados, agotados pero animados por la visión de su líder, se lanzaron al frente con renovada energía. El sudor y la sangre se mezclaban en sus rostros, pero la determinación nunca flaqueó. A cada paso, la línea enemiga retrocedía. Finalmente, después de lo que parecieron siglos de lucha, el campo de batalla se quedó en silencio. Los soldados caídos, los heridos, los sobrevivientes, todos permanecían en sus lugares, exhaustos pero firmes. La victoria estaba al alcance de la mano, pero el precio había sido alto. La reina, con los ojos brillando de fatiga, se inclinó ante sus hombres. Había ganado, sí, pero el costo de esa victoria la marcaría para siempre. La guerra había pasado, pero el eco de sus huellas resonaría en el alma de todos los involucrados. La reina había guiado a su pueblo a la victoria, pero también había presenciado el peso del sacrificio y la destrucción. En su corazón, una nueva comprensión había nacido: la paz no se conquista solo con la espada, sino con el alma. Y aunque la batalla había terminado, la verdadera lucha apenas comenzaba. Capítulo 11. La reflexión del solitario. El sol ya comenzaba a declinar en el horizonte, bañando de un dorado suave las ruinas del campo de batalla. Los ecos de la lucha se desvanecían lentamente, y la tierra, marcada por las cicatrices de la guerra, parecía respirar profundamente, como si también ella necesitara encontrar su equilibrio tras la tormenta. La victoria de Isabela, lograda con esfuerzo titánico y sacrificio, había dejado una profunda marca en su corazón, una cicatriz invisible que nunca desaparecería. En su tienda de campaña, apartada de la multitud, la reina permanecía inmóvil, sentada ante una mesa de madera rústica. En sus manos sostenía un pergamino, cuyas palabras eran difíciles de leer bajo la luz débil que se filtraba desde fuera. Su mirada estaba perdida, fija en las sombras que comenzaban a alargarse en el interior de la tienda. La victoria había sido suya, pero el precio que había tenido que pagar la había cambiado de una manera que no podía explicar. Lord Argón entró sin hacer ruido, respetuoso de su espacio, y permaneció en la entrada, observándola en silencio durante un momento. Él también había sentido el peso de la guerra, pero sabía que nadie podía entender el dolor de un líder como lo hacía aquel que se encontraba en la cima, mirando hacia abajo, hacia las vidas que dependían de sus decisiones. Isabela levantó la mirada, encontrando en él una presencia que le brindaba consuelo sin decir una palabra. Su mirada, aunque serena, mostraba la fatiga de días interminables, de noches en vela, de decisiones que nunca podrían deshacerse. Lord Argón, dijo ella, su voz suave pero cargada de una tristeza profunda, ¿cómo puede un corazón tan lleno de dolor encontrar paz? En medio de todo esto, ¿dónde está la respuesta que busco? Lord Argón, que había sido testigo de innumerables luchas, sabía que el alma de la reina no era una con la que se pudiera jugar. No era un simple dolor físico el que la atenazaba, sino la carga emocional de haber liderado a su pueblo en la guerra. Había luchado no solo contra el enemigo exterior, sino también contra las sombras que habitaban su propia mente. Se acercó lentamente y se sentó frente a ella, dejando a un lado el respeto formal para ofrecerle su presencia sincera. Majestad, comenzó, las grandes victorias rara vez traen consigo consuelo inmediato. En las sombras de la victoria, uno puede encontrar la oscuridad más profunda. Pero lo que uno busca no siempre se encuentra al final de la batalla. A veces, la paz está en aceptar que no todo tiene respuesta, que la vida es, en muchos aspectos, un ciclo que nunca se detiene. Isabela cerró los ojos, como si las palabras de Lord Argón fueran un bálsamo para su alma herida. ¿Acaso la paz solo existía en la aceptación de lo irremediable? ¿Podría encontrar algún tipo de equilibrio entre la gloria y la tragedia que la guerra había dejado en su camino? ¿Es la guerra la única respuesta que nos queda? Preguntó ella, con un dejo de desesperanza en su voz. Sus ojos se alzaron, buscando en el rostro de su consejero una respuesta que aún no sabía si deseaba escuchar. No, respondió Lord Argón con firmeza, la guerra no es la respuesta. La guerra es un reflejo de nuestros miedos, de nuestras luchas internas.
Pero no es la única forma de obtener lo que buscamos. La paz, la verdadera paz, llega solo cuando somos capaces de reconciliarnos con nuestras propias sombras, con lo que hemos hecho y lo que hemos perdido. Y ese camino, Majestad, solo se recorre con tiempo. Isabela lo miró, buscando en sus palabras algo que pudiera ayudarla a sanar. Pero el tiempo, en su corazón, parecía una idea distante, casi inalcanzable. La rapidez de la vida, de los eventos que se suceden sin cesar, la había dejado sin espacio para digerir la magnitud de todo lo que había ocurrido. La guerra había llegado sin previo aviso, como una tormenta violenta, y la misma rapidez con la que había llegado, se había ido. Pero el eco de esa tormenta, las cicatrices que había dejado, seguirían presentes. El tiempo, murmuró Isabela, sintiendo el peso de la palabra en sus labios. En un suspiro, se levantó y se dirigió hacia la ventana de su tienda, desde donde podía observar el cielo, ahora teñido de púrpura y azul. La serenidad del paisaje parecía burlarse de su tormenta interior. La batalla había terminado, pero la verdadera guerra seguía dentro de ella. Lord Argón se levantó también y se acercó lentamente, poniéndose junto a ella, mirando el mismo cielo. En ese momento, el silencio entre ellos fue el más elocuente de los diálogos. No había necesidad de palabras, ambos comprendían la magnitud de lo vivido. La reina, ahora sola con sus pensamientos, tenía que enfrentar la nueva realidad. El fin de la guerra no significaba el fin de su lucha interna. La paz, para Isabela, era un concepto tan abstracto como inalcanzable. Había ganado la batalla, sí, pero había perdido algo mucho más valioso, una parte de sí misma. No se trataba solo de las vidas perdidas en la guerra o de la tierra que había quedado devastada. Era una pérdida personal, una brecha abierta en su alma, un vacío que la victoria no podría llenar. Lord Argón, al percatarse de la intensidad del momento, habló de nuevo, pero esta vez con una suavidad distinta, como si tratara de aliviar su carga. Majestad, no está sola. La victoria es suya, pero no debe cargar con todo el peso del reino sola. Hay quienes la acompañan, dispuestos a caminar con usted, a apoyarla en lo que venga. Isabela lo miró por un momento largo, su mirada suavizándose, aunque aún marcada por el cansancio. Gracias, Lord Argón, dijo con una sinceridad que sorprendió incluso a ella misma. Sus palabras parecían una pequeña chispa de consuelo en medio de la oscuridad. A veces, lo único que se necesita es saber que no se está solo. La batalla, aunque ganada, había dejado sus huellas en todos. Pero ahora, era el momento de encontrar en la quietud del ocaso la fortaleza necesaria para enfrentar lo que vendría. No sería fácil, pero la reina había aprendido una valiosa lección. La guerra exterior solo reflejaba la guerra interna, y la verdadera victoria radicaba en la capacidad de sanar y seguir adelante. A medida que la noche caía y las estrellas comenzaban a brillar en el cielo, Isabela sabía que la guerra había terminado, pero que el verdadero desafío recién comenzaba. Capítulo 12. El eco del destino. El viento susurraba entre los árboles, y el cielo, con su manto estrellado, parecía observar en silencio los aconteceres del mundo terrenal. Isabela se encontraba sola en la terraza del castillo, su figura elegante recortada contra el horizonte que se extendía en una línea de sombras y luces. El frío nocturno tocaba su piel, pero no parecía perturbarla. En su interior, una temperatura mucho más profunda ardía, alimentada por las incertidumbres del futuro. Desde que la victoria se había asentado en el reino, un sentimiento de vacío le acompañaba a cada paso, como si, a pesar de haber alcanzado sus objetivos, la reina hubiese perdido algo que no podía recuperar. La tierra había sido conquistada, las amenazas externas desmanteladas, pero el corazón de Isabela se encontraba en un estado de guerra constante. Cada victoria parecía disiparse tan pronto como alcanzaba el umbral de la paz, dejando en su lugar la sensación de que algo esencial se había desvanecido. Lord Argón, siempre tan prudente, había evitado interrumpirla en estos días de reflexión. Sabía que la reina se encontraba inmersa en una batalla que no podía ser ganada con espadas ni tácticas militares, sino con un proceso mucho más lento y silencioso, la aceptación. Sin embargo, también comprendía que, en la quietud del alma, el corazón de Isabela necesitaba respuestas que solo podían llegar en el momento adecuado. Se acercó sigilosamente desde las sombras, su presencia conocida por la reina antes de que él hablara, como si la noche misma le hubiera dado voz. Majestad, comenzó con tono suave, la luna parece escuchar el peso de tus pensamientos esta noche.
Isabela no se giró de inmediato, sino que permitió que sus ojos se perdieran en el mar de estrellas. La luz plateada de la luna tocaba su rostro, reflejando la melancolía que habitaba en su mirada. «Es extraño, Lord Argon», dijo ella, sus palabras flotando en el aire, como si buscara el camino adecuado para liberar sus pensamientos. «Aquí, rodeada por la victoria, parece que todo lo que hemos logrado se desvanece tan pronto como lo conseguimos. La paz, ¿dónde está, cuando cada paso hacia ella parece llevarme más lejos de lo que esperaba encontrar?» El consejo de Lord Argon era sabio, pero aún así, la reina no podía evitar la sensación de que la paz era un lugar distante, inaccesible. Había soñado con este momento durante tanto tiempo, deseando que, al final de la guerra, todo se resolviera, pero la realidad era otra. La victoria no era el cierre de un ciclo, era el principio de una nueva pregunta. «Es natural, Majestad», respondió Lord Argon, acercándose un paso más, sin atreverse a invadir demasiado su espacio. Su tono denotaba una comprensión profunda. «La paz que buscamos, la verdadera paz, no se encuentra en las tierras conquistadas ni en los títulos ganados. La paz viene cuando se acepta lo irremediable, cuando uno aprende a vivir con lo que ha perdido y a encontrar fortaleza en lo que ha quedado». Isabela asintió lentamente, pero sus pensamientos continuaron siendo un torbellino. La sombra de la guerra seguía acechando cada rincón de su ser. Había liderado a su gente, pero en la quietud de la victoria, sus propios demonios internos parecían multiplicarse, como si la guerra no hubiera hecho más que alimentar una llama que ya existía en su interior. «¿Y si lo que hemos perdido no puede ser recuperado, Lord Argon?», preguntó, su voz quebrada por la vulnerabilidad que rara vez se permitía mostrar. En su tono había una desesperación contenida, como si el peso de sus propias decisiones fuera demasiado grande para cargarlo sola. Lord Argon, al ver la fragilidad de la reina, comprendió que había llegado el momento de hablar con mayor franqueza. La paz que Isabela tanto anhelaba no podía ser alcanzada sin enfrentar la verdad de sus propios sentimientos. «Majestad, a veces lo que hemos perdido no se puede recuperar, pero eso no significa que el destino nos haya condenado a la oscuridad. Lo que perdemos es parte de nosotros, pero también lo que ganamos con ello. Usted ha perdido muchas cosas, pero también ha ganado algo invaluable, la capacidad de seguir adelante, de mantener al reino unido. La victoria no es solo sobre batallas físicas, sino sobre la capacidad de no sucumbir ante la desesperanza». Isabela cerró los ojos un instante, como si las palabras de Lord Argon fueran una melodía que comenzaba a calar en lo más profundo de su alma. En la quietud de la noche, con el murmullo del viento como único acompañante, comenzó a ver las cosas de otra manera. La paz no era un lugar hacia el cual caminar, sino un estado de aceptación, de equilibrio interior que no dependía del mundo exterior. De repente, una imagen le vino a la mente, la visión de su madre, la reina que había sido un faro de luz en tiempos de incertidumbre, y a la vez una mujer rota por las mismas preguntas que ella ahora enfrentaba. En sus ojos, Isabela vio reflejada su propia lucha. Tal vez, al igual que su madre, tendría que aprender a reconciliarse con lo que no podía cambiar. La idea de la derrota no siempre significaba rendirse. A veces, era solo un paso hacia algo más grande, algo más profundo. «Tal vez tienes razón», dijo finalmente, con voz baja, pero más firme que antes. Sus palabras, aunque sencillas, mostraban una nueva determinación. Tal vez la verdadera victoria sea encontrar la paz en los lugares donde uno no la esperaba. Lord Argon la miró en silencio, sabiendo que este pequeño cambio en su percepción podría ser el principio de una transformación profunda. La reina no se había rendido, simplemente había aprendido a mirar más allá de la superficie, a buscar el significado detrás de la batalla ganada. Y en ese entendimiento, la paz comenzaba a tomar forma. La luna, brillante y distante, parecía sonreír en silencio sobre ellos, iluminando el camino hacia un destino incierto, pero lleno de posibilidades. La guerra había terminado, sí, pero la lucha por la paz había comenzado en el corazón de Isabela. Y mientras las horas avanzaban lentamente, en esa noche fría y tranquila, Isabela dio el primer paso hacia su nueva batalla, la batalla por encontrar la serenidad en medio de la tormenta que aún resonaba en su alma. Capítulo 13. La luz de la verdad. La mañana siguiente se desplegó ante Isabela con un sol tenue que parecía brotar de las entrañas de la tierra misma. Había algo en el aire, un frescor renovado, que dejaba entrever que la reina había comenzado a caminar por un sendero diferente, uno que aún no comprendía completamente,
pero que, por primera vez en mucho tiempo, sentía accesible. La noche anterior había dejado su marca, no solo en su alma, sino también en el castillo, donde los ecos del viento aún se hacían sentir a través de las piedras antiguas. Cada rincón parecía haber sido tocado por la quietud de la reflexión, como si la naturaleza misma se hubiera detenido para escuchar los pensamientos de la reina. Ahora, al despertar, un nuevo tipo de claridad invadía su mente, como un faro que ilumina un mar antes oscuro y tormentoso. Mientras caminaba por los pasillos del castillo, acompañada por sus sirvientes, el silencio era su único compañero. Las palabras que habían ocupado su mente durante la noche seguían resonando en sus oídos, y aunque las respuestas no habían llegado aún, algo había cambiado en su interior. La búsqueda de la paz ahora parecía menos una batalla y más un viaje interior. El conflicto había estado siempre en su mente, y no fuera de ella. La figura de Lord Argon apareció frente a ella, interrumpiendo sus pensamientos. Su rostro, como siempre, estaba sereno, pero había en él una leve expresión de preocupación. Algo parecía estar por suceder, algo que ella no esperaba. Majestad, dijo, su tono más grave que de costumbre, he recibido noticias que podrían cambiar el curso de los acontecimientos en nuestro reino. Isabela levantó una ceja, sin perder su paso. La noticia que pudiera alterar la paz que tanto había buscado la intrigaba, pero al mismo tiempo la llenaba de inquietud. Ya había aprendido que la tranquilidad nunca era un estado permanente en su vida. Habla, Lord Argon, respondió ella con voz firme, pero tensa, no tengo tiempo para rodeos. El hombre se adelantó un paso, tomando un respiro profundo antes de continuar. Una delegación de las tierras vecinas ha llegado a la frontera del reino. No nos han traído un mensaje de paz. Parece que, al contrario, se avecina una nueva amenaza. Esta vez, no son simples tribus ni bandos rebeldes. Es algo más grande, más organizado. Isabela se detuvo en seco, su corazón acelerando en su pecho. La sombra de la guerra que pensó haber dejado atrás volvía a aparecer, más tenaz que nunca. Sin embargo, algo en su interior reaccionó con una calma que no podía entender del todo. Había esperado que este día llegara, aunque nunca había deseado que fuera de esta forma. ¿Qué exigen?, preguntó, su voz un susurro en medio de la sala vacía. Lord Argon dudó antes de responder, como si las palabras que iban a salir de su boca pudieran alterar irrevocablemente el curso de todo lo que había conocido Isabela hasta ese momento. Exigen su rendición, Majestad, dijo finalmente. Piden que el reino ceda ante sus fuerzas, que les entreguemos las tierras fronterizas y que reconozcamos su autoridad. No aceptan ninguna otra opción. Isabela se giró lentamente hacia la ventana, mirando el paisaje que se extendía más allá de los muros del castillo. El sol brillaba con fuerza, pero su luz ya no le parecía tan cálida. En el horizonte, la sombra de la amenaza se alzaba, y la paz que había alcanzado en su corazón se desvanecía tan rápido como había llegado. La guerra, como un viejo amigo traicionero, volvía a llamar a su puerta. El miedo que había intentado enterrar en lo más profundo de su ser comenzó a surgir. Las cicatrices de la batalla anterior aún estaban frescas, y el dolor de la pérdida no se había disipado por completo. El miedo no solo a perder lo ganado, sino a perderlo todo, le recorrió las venas. Pero mientras sus pensamientos se nublaban, algo dentro de ella la hizo recordar las palabras de Lord Argon de la noche anterior. La verdadera victoria es la capacidad de seguir adelante. Su mente comenzó a centrarse, su postura se volvió más erguida, y una determinación fría reemplazó la incertidumbre. La guerra no sería ganada con temor, sino con inteligencia, con estrategia, con el mismo coraje que había demostrado al conquistar su reino. Había aprendido que la verdadera fortaleza no estaba en la espada, sino en la voluntad de no rendirse ante la adversidad. Prepárenlo todo, Lord Argon, dijo, su voz firme y decidida. No cederemos ante amenazas, ni ahora ni nunca. Este reino ha sido construido con sacrificios, y no será destruido por la cobardía ni por la rendición. Los enfrentaremos. Lord Argon la miró en silencio, sorprendido por la rapidez con la que su reina había tomado el control de la situación. La había visto vacilar en otras ocasiones, pero ahora era una mujer renovada, una reina dispuesta a luchar con todo lo que tenía. El aire a su alrededor parecía haber cambiado, cargado con la fuerza de su resolución. Así lo haré, Majestad, respondió con un leve asentimiento. Me encargaré de reunir a los consejeros y organizar la defensa del reino.
Isabela asintió, pero antes de que pudiera alejarse, él la llamó una vez más. Majestad, hay algo más, dijo, su tono serio. Isabela se detuvo y lo miró, esperando. Hay rumores de que esta delegación no es solo una amenaza de guerra. Algunos dicen que su llegada está acompañada por algo mucho más oscuro, magia antigua y fuerzas que no entendemos completamente. Isabela frunció el ceño. La magia, algo que solo se susurraba en los pasillos más secretos del reino, comenzaba a alzar su cabeza nuevamente. Era un antiguo poder, uno que había sido relegado a las leyendas y los mitos. Si verdaderamente había fuerzas oscuras involucradas en esta amenaza, la lucha sería mucho más complicada de lo que había imaginado. Pero ya no podía retroceder. El destino había hablado, y el camino hacia la victoria o la destrucción comenzaba a desdoblarse ante ella. Con el corazón resuelto y la mente clara, Isabela se preparó para enfrentar lo que estaba por venir, sabiendo que la verdadera guerra, la que definiría el futuro de su reino, aún estaba por comenzar. Capítulo 14. El velo de la oscuridad. El viento soplaba con fuerza esa tarde, como si el reino mismo tratara de anunciar lo que estaba por venir. Isabela se encontraba en su habitación, el lugar que, en otros tiempos, había sido un refugio seguro para sus pensamientos más profundos. Ahora, sin embargo, ese mismo espacio estaba impregnado de una inquietud palpable. Las paredes, antes testigos silenciosos de sus decisiones, parecían ahora resonar con una energía extraña, como si esperaran la llegada de algo desconocido y aterrador. Las palabras de Lord Argón sobre las fuerzas oscuras comenzaron a adquirir peso en su mente. ¿Magia antigua? ¿Fuerzas que no comprendían completamente? La magia, una palabra que hasta hace poco había pertenecido solo a las leyendas, ahora se presentaba ante ella como una amenaza real. Isabela sabía que, en la historia de su reino, las fuerzas oscuras habían sido relegadas a los cuentos de brujas y hechiceros exiliados. Pero ahora, esas sombras parecían estar regresando, y con ellas, una serie de preguntas sin respuestas. El sol comenzaba a ocultarse, bañando la habitación con una luz tenue y sombría. Isabela caminó hacia la ventana, donde el horizonte ya mostraba las primeras señales de la noche. El castillo, que una vez se erguía imponente sobre la tierra, ahora parecía pequeño ante la vastedad del misterio que se cernía sobre él. En el cielo, las nubes se formaban rápidamente, oscureciendo el paisaje con una velocidad casi sobrenatural. Algo se avecinaba, algo que no podían ver, pero que todos, en lo más profundo de sus corazones, sabían que estaba cerca. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió lentamente. Isabela se giró y vio a su consejero más cercano, el anciano Alaric, entrar con pasos cautelosos. Su rostro estaba más arrugado que nunca, y en sus ojos brillaba una preocupación que no solía mostrar. Alaric era un hombre sabio, que había servido a su familia durante generaciones. Su lealtad era indiscutible, pero en ese instante, Isabela vio algo en el que no había visto antes: temor. Majestad, dijo Alaric, su voz apenas un susurro, ha llegado el momento de enfrentarnos a lo que acecha en las sombras. Isabela lo miró en silencio, un nudo en el estómago al escuchar sus palabras. Las sombras, sí. Eso era lo que sentía. Algo oscuro, algo que no podía ver ni comprender, pero que estaba ahí, acechando, esperando el momento adecuado para desatar su poder. Habla, Alaric. Dime qué es lo que temes, dijo Isabela, su voz firme, pero con una frágil resonancia de duda. El anciano se acercó a ella con paso lento y se detuvo junto a la ventana. Miró las nubes oscuras que cubrían el cielo y luego, con un suspiro profundo, habló. Hay algo que no te he contado, algo que he guardado en mi corazón durante muchos años. Mi familia ha sido responsable de vigilar las fronteras del reino, de mantener a raya a aquellos que osan cruzarlas en busca de lo prohibido. Y entre esas fronteras, hay algo que hemos mantenido oculto, algo que nunca debió salir a la luz. Isabela frunció el ceño, su curiosidad ahora completamente atrapada por las palabras de Alaric. ¿Qué secreto tan importante había estado guardando este hombre tan leal durante tantos años? ¿Qué es, Alaric?, preguntó, su voz llena de una mezcla de urgencia y desconfianza. El anciano tomó un profundo respiro, y luego, con un tono grave, comenzó a contarle lo que había guardado en su corazón. En las profundidades del bosque más allá de nuestras fronteras, hay un antiguo santuario, un lugar donde se practicaban artes que los hombres ya han olvidado, pero que no por eso dejan de existir.
Ese lugar, Majestad, es el refugio de los magos oscuros, aquellos que han aprendido a manipular las fuerzas que nos son ajenas. Han estado allí, ocultos, esperando. Y ahora, parece que han comenzado a moverse nuevamente. Lo que tememos no es solo la llegada de un ejército, sino el despertar de un poder ancestral, algo mucho más peligroso que cualquier fuerza militar que hayamos enfrentado jamás. Isabela lo miró, sintiendo como su corazón latía con más fuerza. La idea de magia oscura, de hechiceros que controlaban fuerzas más allá de la comprensión humana, la aterraba. Pero, al mismo tiempo, sentía que esa amenaza estaba más cerca de lo que había imaginado. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó con una dureza inesperada en su voz. Alaric bajó la mirada, avergonzado. Temía que no me creyeras, Majestad. Las historias de magos y hechicerías han sido descartadas como supersticiones. Pero ahora, los signos son inconfundibles. Las tierras están cambiando, y algo dentro de ellas también lo está haciendo. La magia ha despertado. Isabela se quedó en silencio, asimilando las palabras de Alaric. Sabía que la situación se había vuelto mucho más compleja de lo que había imaginado. La guerra ya no era solo un conflicto de poder, sino una lucha contra algo mucho más intangible, más peligroso. ¿Qué debemos hacer, entonces?, preguntó finalmente, mirando a los ojos a su consejero. ¿Cómo enfrentamos algo que no comprendemos? Alaric la observó con una seriedad que nunca había mostrado antes. Sabía que las palabras que iba a decir a continuación cambiarían el rumbo de todo. Debemos buscar a aquellos que aún entienden las artes antiguas. No podemos enfrentarnos a esta oscuridad con nuestras armas. Necesitamos conocer la magia para combatirla. Y hay una persona, una anciana que vive en las colinas del norte. Ella fue una de las últimas en conocer los secretos de los antiguos, pero no te engañes, Majestad. Su conocimiento viene con un precio, y no todos los que buscan su ayuda sobreviven para contarlo. Isabela lo miró fijamente, comprendiendo la gravedad de la situación. La reina había estado preparada para luchar en una guerra, pero lo que se le ofrecía ahora era una batalla mucho más peligrosa y misteriosa. Entonces, lo haremos, dijo finalmente, con la determinación que solo una reina capaz de enfrentar lo impensable podía tener. Prepárate para partir al amanecer. El destino de este reino depende de lo que descubramos en esa oscuridad. El viento seguía soplando fuera de la ventana, y Isabela sabía que, al igual que el viento, el reino se encontraba en un cambio que no podría detenerse. La oscuridad que se cernía sobre ellos ya no era solo una amenaza lejana. Había llegado, y ellos tendrían que enfrentarla, sin importar el costo. Capítulo 15. La confrontación final. La luna llena iluminaba el cielo nocturno con su resplandor plateado, y el aire estaba cargado de una electricidad extraña, como si todo el reino estuviera sosteniendo la respiración. Isabela, rodeada por sus consejeros más cercanos y un puñado de leales guerreros, se encontraba a las puertas del bosque que había sido durante siglos un lugar de leyendas y miedos no hablados. Las sombras de los árboles se estiraban hacia el cielo, creando un laberinto de oscuridad que parecía devorar todo lo que tocaba. A lo lejos, las luces del santuario antiguo parpadeaban como una advertencia. Las antiguas ruinas, ocultas entre la espesura de los árboles, habían sido mencionadas en las leyendas como un refugio de los magos oscuros. Pero lo que Isabela y sus hombres estaban por enfrentar no era solo un vestigio del pasado, era un poder tan profundo y ancestral que las generaciones de su familia nunca lo habían considerado posible. El viento soplaba con fuerza, como si la propia naturaleza estuviera reaccionando ante la intrusión humana. Los árboles crujían, las hojas caían en espirales caóticas. A pesar de la incertidumbre, Isabela marchaba con paso firme hacia el santuario, el corazón palpitando con una mezcla de valentía y temor. El rostro de Alaric permanecía grave, pero sus ojos no mostraban dudas, como si supiera que este era el único camino posible. Había llegado el momento de desentrañar los secretos que habían estado ocultos por generaciones. Al llegar al pie de las ruinas, el ambiente se volvía denso, casi asfixiante. Los antiguos muros, cubiertos de musgo y líquenes, parecían murmurarse entre sí, como si compartieran una historia que solo los que se habían atrevido a entrar en este lugar podían comprender. Las puertas de piedra, que habían permanecido cerradas por siglos, comenzaron a abrirse lentamente al contacto de la mano de Isabela, como si el mismo santuario estuviera invitándola a entrar. Dentro,
Las sombras parecían tomar forma propia, retorcidas, oscuras, llenas de una energía inquietante. Isabela avanzó sin vacilar, mientras la visión de los demás parecía distorsionarse por la densidad de la oscuridad. En el centro del santuario, un altar de piedra negra se erguía imponente, y sobre él, un objeto resplandecía con una luz fría y antinatural, el cristal de ébano. Las leyendas hablaban de este cristal como el receptáculo de las fuerzas oscuras, un objeto que podía canalizar y amplificar la magia de los magos más poderosos, pero a un costo terrible. Aquellos que intentaron usarlo en el pasado fueron corrompidos por el poder que contenía, hasta perder toda humanidad y ser consumidos por las sombras. Era este el artefacto que había despertado el interés de los magos oscuros, que durante siglos habían estado esperando el momento adecuado para reclamarlo. Pero la mayor sorpresa de todas esperaba en las profundidades del santuario. De entre las sombras emergió una figura alta y encapuchada, cuyas ropas negras parecían absorber la luz misma. Su presencia era tal que incluso el aire pareció volverse más denso, y la atmósfera se cargó de una tensión insoportable. La figura levantó lentamente la cabeza, y de debajo de la capucha, dos ojos brillaron con una luz rojiza, como brasas ardientes. Isabela se adelantó, sus ojos fijos en la figura, reconociendo la amenaza que representaba. Sabía que no estaban solos. El mago oscuro, el líder de la orden que había estado esperando en las sombras, finalmente se revelaba. «Has llegado demasiado tarde, reina», dijo la figura con una voz suave y resonante, llena de un poder inhumano. Cada palabra parecía estar impregnada de un poder malévolo que sacudía la voluntad de quienes lo escuchaban. Isabela no retrocedió, aunque el miedo trató de apoderarse de su pecho. Sabía que había llegado hasta aquí para detener al mal que amenazaba su reino y, si era necesario, debía estar dispuesta a sacrificarse por ello. «No voy a permitir que el reino sucumba a tus oscuras artimañas», respondió Isabela con firmeza, su voz retumbando en las paredes del santuario. El mago oscuro sonrió con desdén, y sus ojos brillaron con mayor intensidad. «¿De verdad crees que puedes detener lo que ya ha comenzado?», dijo, levantando una mano hacia el cristal de ébano. Al instante, el cristal comenzó a vibrar, liberando una energía oscura que comenzó a llenar el santuario, como si un nuevo poder estuviera siendo desatado. Alaric se adelantó, intentando frenar el avance de la magia. A pesar de su sabiduría y sus años de servicio, no pudo evitar el peso de la oscuridad que se cernía sobre ellos. Los guerreros que acompañaban a la reina también parecían frágiles ante el poder que emanaba del altar. La batalla que se desataba no era solo de fuerzas físicas, sino de voluntad, de resistencia frente a lo desconocido. Isabela levantó la espada, símbolo de la autoridad y la fuerza del reino, y avanzó hacia el altar, dispuesta a enfrentarse a la oscuridad que se alzaba ante ella. Sin embargo, cuando sus pies tocaron el suelo del santuario, algo cambió. El suelo tembló bajo sus botas, y la luz del cristal brilló aún más intensamente, iluminando el rostro de la reina con un fulgor blanco que parecía traspasar su alma. «El destino de tu reino ya está sellado», dijo el mago oscuro, levantando ambas manos al aire, como si controlara el mismo flujo de la vida y la muerte. La luz del cristal se intensificó hasta convertirse en una explosión de energía pura, que comenzó a envolver a Isabela. Por un momento, todo pareció desvanecerse, y la reina se encontró flotando en un abismo de luz y oscuridad, rodeada por voces susurrantes que le hablaban en lenguas que nunca había escuchado antes. Eran las voces de aquellos que habían caído ante el poder del cristal, las almas atrapadas por su fuerza. El dolor, el sufrimiento, la desesperación, todo eso inundó su ser. Pero entonces, en medio de todo ese caos, algo dentro de ella despertó, una fuerza interior que ni ella misma comprendía por completo. Con un grito de determinación, Isabela levantó la espada hacia el cristal, canalizando todo su coraje y su amor por su reino en un único acto de resistencia. El cristal estalló en una lluvia de fragmentos, liberando una onda de choque tan poderosa que sacudió todo el santuario. La oscuridad comenzó a disiparse, las sombras a retroceder, y la figura del mago oscuro cayó al suelo, derrotada. Pero en ese mismo instante, Isabela entendió algo que cambiaría su vida para siempre. La batalla contra la oscuridad no había terminado. Solo había dado el primer paso en un viaje más largo y doloroso. Pero en su corazón, ella sabía que, mientras estuviera dispuesta a luchar, la luz de su voluntad nunca se apagaría. Con el santuario ahora en silencio, la reina miró al horizonte, donde el primer rayo de luz del amanecer comenzaba a filtrarse.
El reino había sido salvado, pero el verdadero desafío, el desafío de proteger lo que había ganado, apenas comenzaba. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta increíble travesía literaria. Si has disfrutado de las emocionantes aventuras de las firmezas de Isabela, te invitamos a seguir explorando más historias épicas, llenas de emociones, lecciones y magia. Si quieres más contenido que te transporte a mundos fascinantes, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ni un solo capítulo de nuestras narraciones. Tu apoyo es fundamental para seguir trayendo más obras como esta, y si te ha gustado, compartirlo con amigos o en tus redes sociales ayudará a que más personas se sumen a nuestra comunidad. Nos encantaría contar con tu compañía en cada uno de nuestros próximos proyectos. Hasta pronto, y que la magia de los libros siga iluminando tu camino.